Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Renegociar el salario mínimo de este año. Esa es ahora la petición formulada por las centrales obreras al gobierno nacional. La propuesta generó gran polémica entre expertos y empresarios. Ya hubo respuesta del gobierno. Analizaremos el tema con Francisco Maltés, presidente de la CUT. Las necesidades del campo colombiano. El sector agropecuario tiene una lista de los desafíos que debe encarar el próximo gobierno para sacar adelante la producción de los alimentos. Analizaremos el documento con Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Lupa a más de 20.000 establecimientos comerciales. La DIAN empezó a contactar a negocios que venden ropa, vestuario, artículos deportivos y otros productos y que a la fecha no han pagado sus impuestos. Les contaremos más detalles de este anuncio de la entidad recaudadora de tributos. Comenzamos esta emisión con una propuesta que lanzaron las centrales obreras al gobierno nacional y que está generando mucha controversia. Se trata de la petición de una renegociación del salario mínimo fijado para este año 2022. Para entender los argumentos de esta petición, quiero saludar al señor Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Señor Maltés, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, muy amables por la invitación, muchas gracias. A usted muchas gracias, señor Maltés. Antes una pregunta un poco de mecánica. ¿La ley permite que se hagan renegociaciones del salario mínimo en cualquier momento del año? Porque pues siempre nos concentramos en esas negociaciones hacia finales de año. Bueno, la Constitución Política prevé el artículo 53 que el salario debe ser mínimo, vital y móvil. Cuando se habla de móvil, quiso el legislativo que ante los cambios abruptos en los precios, en la inflación, el salario pudiera recuperar el poder adquisitivo perdido. Por eso es que en el año 2011 hubo 2 decretos de incremento salarial. Hubo el incremento de la Comisión de Concertación que no hubo acuerdo a finales de diciembre del 2010. No se calculó la inflación por parte del DANE de forma correcta y en el mes siguiente, de enero, se tuvo que expedir un nuevo decreto para reajustar el salario mínimo que ya se había hecho en diciembre. Es decir, hay una experiencia concreta de hace 11 años que permite ver que sí se puede. Entonces, según ustedes, sí se puede. Y recuerdo perfectamente ese episodio, señor Maltés. Ahora, ¿por qué en esa oportunidad piden ustedes un nuevo ajuste en el salario mínimo después de ese incremento un poquitico superior al 10% que vimos para este año? Bueno, como todo el pueblo colombiano sabe, la inflación anualizada bordea el 9,23%, los 4 primeros meses el 5,66%, pero en el caso de los alimentos, estos bordean un crecimiento en los precios del 30%. Podemos destacar el crecimiento de la papa y el plátano, que son 2 alimentos cotidianos de las personas. Su precio se ha aumentado el 80%. La carne de res el 35%, la carne de pollo el 25%, y la carne que menos ha subido es la carne de cerdo, que ha subido 3 veces la inflación promedio este año. Si nos atenemos a que los hogares se gastan cerca del 30% en alimentos, esto significa que una tercera parte de los ingresos, la inflación les pega en el 30%, que es lo que nos gastamos en alimentos, y han crecido. Por eso es que le hemos solicitado al gobierno del presidente Duque que convoque de manera extraordinaria a la Comisión Nacional de Concertación para discutir un incremento en el salario mínimo para el presente año. Ahora, ya el presidente Duque o desde el gobierno dijeron que no, que era mejor esperarse a final de año para volver a negociar el salario mínimo. ¿Qué responderle al gobierno o cuál puede ser la estrategia? ¿Hablar entonces con los candidatos presidenciales? Bueno, creo que el presidente ha leído muy ligeramente la carta. Y creo que el presidente no conoce lo que pasó en el año 2011, por eso hacemos referencia a eso. Y los candidatos presidenciales
ya han expresado su opinión al respecto de nuestra petición. Los 4 principales candidatos han dicho que están de acuerdo con un incremento en los salarios y varían en los porcentajes y varían en la forma, pero todos coinciden en la necesidad de incrementar el salario. Ahora, venimos de un 10% para este año, ¿no? Usted ya habla del efecto inflacionario, dependiendo de donde nos paremos, pues hay una variación del 9% en el último año o en este año corrido cercana al 6%. Teniendo en cuenta todos esos elementos, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cuánto adicional debería reajustarse el mínimo? Creo que la Comisión de Concertación debe definir unas políticas, debe definir unos criterios, porque todos los cálculos indican que la inflación puede seguir creciendo. Algunos criterios pueden ser los siguientes: precios que controla el gobierno, como los servicios públicos domiciliarios a través de las juntas de tarifas, donde el gobierno tiene la mayoría de la junta, no pueden crecer por encima de la inflación promedio. El gas ha subido 15%, la energía eléctrica cerca del 13%, y en algunas regiones del país, como la costa norte, cerca del 20%. Entonces, un criterio de los servicios públicos, cuyo precio lo puede determinar el gobierno, no pueden crecer más allá de la inflación. Segundo, por supuesto que se requiere que haya una política para que el salario sea móvil en cualquier momento de lo que resta del año y pueda adaptarse a los cambios crecientes en la inflación. Por eso creemos que hay que hablar de la política y no del monto, porque se prevén unos escenarios en materia de inflación muy altos en lo que queda del resto del año. Es decir, en ese momento ustedes no están pidiendo un 5, un 6% adicional, digamos una cifra concreta, sino una revisión completa de la política salarial en Colombia. Así es, que permita que sea rápidamente adaptable el salario a los cambios abruptos en los precios. Entiendo. Ahora, muchos analistas, señor Maltés, dicen, bueno, hay mucha gente que se merece mejores salarios, claro, entendemos la situación, prácticamente la inflación ya se devoró el salario mínimo, ese incremento en el salario mínimo, pero muchos de esos analistas dicen que hay que tener mucho cuidado porque les preocupa que esto se siga indexando en los precios y que el salario mínimo o un nuevo ajuste salarial termine generando mayor inflación. ¿Ustedes han contemplado ese eventual escenario? Es que el escenario de la inflación en Colombia es un poco diferente al que ha pasado en otros países. En Colombia la inflación es una inflación por costos. El crecimiento de los alimentos se debe a que las materias primas han crecido, no es por la demanda. Entonces, en este caso, el reajuste del salario busca recuperar la demanda, el poder adquisitivo y la demanda, para que la economía se mantenga en el ritmo de crecimiento que ha tenido hasta el momento. Si no hay incremento de salarios, se comprime las posibilidades de compra de las personas, disminuye el poder de compra y la economía entraría en su peor escenario, que es inflación, desempleo, que tenemos hoy 3 millones, y recesión. Entonces el gobierno debe optar por que una de estas fórmulas se mantenga, que es la del crecimiento. Y el crecimiento económico se mantiene aumentando la capacidad de compra, aumentando los salarios para que no haya desempleo y se mantenga el crecimiento económico. Hay que saber articular estos 3 sectores de la mejor manera, que es la política que creemos debe concertarse en la Comisión Nacional de Concertación. Una última pregunta, señor Maltés. Escuchaba yo hoy a algunos analistas decir que no eran muchas las personas que se beneficiaban de un incremento del salario mínimo porque había otra gran cantidad de colombianos que ni siquiera llegaban a ese salario. Es decir, que eran pocos los que recibían el salario mínimo frente a los que no reciben ni siquiera un salario mínimo y que un incremento desbordado puede terminar afectándolos a ellos, a los informales. ¿También han contemplado ustedes este panorama? Bueno, hay que decir que el salario mínimo en Colombia lo ganan cerca de 7 millones de personas, que es una tercera parte de la población económicamente activa. Y por supuesto hay sectores donde no se paga ni siquiera el salario mínimo, particularmente en el sector comercio. Pero una tercera parte del trabajador tendría el reajuste en el salario
Y esto arrastraría a que los sectores que ganan menos del mínimo, por supuesto, lo tengan que incrementar en alguna proporción. Señor Valdés, feliz noche. Gracias por acompañarnos y contarnos aquí esta petición al gobierno nacional. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Petición al gobierno nacional y ante su negativa seguramente se trasladará esa petición a los candidatos presidenciales. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que hay movidas empresariales en las fábricas de papel higiénico. Ya vienen todos los detalles con Juan Fernández y su movida empresarial. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El sector agropecuario del país, representado en la SAC, formuló una serie de propuestas a los candidatos presidenciales a fin de que el próximo gobierno le preste toda su atención al desarrollo del campo, del agro colombiano. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, muy buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches. Saludo especial. Doctor Bedoya, antes de hablar de las posibles soluciones, de las recetas para desarrollar y mejorar el agro, el campo, ¿por qué no nos ayuda con un diagnóstico? ¿Cuál es la situación real hoy de este sector? ¿Cuáles son los problemas más importantes que tienen? Pues Víctor, como lo hemos hablado en el pasado, nuestro sector en los últimos 24 meses se enfrentó a 4 grandes crisis. Lo primero, la pandemia. Segundo, los 3.000 bloqueos en 30 días en el mes de mayo del año 2021. Tercero, las crisis de las cadenas de suministro que desbarataron los costos de producción de las materias primas y los insumos. Y cuarto, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, que le ha jugado una muy mala pasada a nuestro sector. Todo eso acompañado de una falta de atención por parte del Estado como un todo históricamente, que hace necesario, por supuesto, ponerse al día con el sector agropecuario. Son algunos de los retos que tenemos el día de hoy y de cara a lo que puede ser el próximo periodo presidencial. Ustedes hablan en primer lugar de seguridad alimentaria. Hay que preservar la seguridad alimentaria. Imagínense llegar un día a la casa, pues digamos esto ocurre en muchos hogares, pero encontrarnos sin alimentos, ¿no? ¿Cuáles son los retos en esta materia para el próximo presidente? Pues mire, el próximo presidente primero se va a encontrar con un problema inflacionario que debe atacar de choque con un plan que necesita recursos. ¿Para qué? Para incentivar la producción rentable de alimentos y el acceso a precios asequibles a los consumidores, en particular los más vulnerables. Y por eso es que para nosotros la seguridad alimentaria debe ser un pilar de la estrategia de seguridad nacional, y esas condiciones habilitantes de la seguridad alimentaria es lo que el gobierno debe desarrollar. De la misma FAO lo ha dicho, con lo que está pasando en Ucrania, la seguridad alimentaria a nivel global tiene altos riesgos y Colombia tiene que prevenir, anticiparse, y por eso es el primer punto que le hemos hecho al llamado a quien se ha elegido por los colombianos como próximo presidente de la República. ¿Y esa guerra, esa situación en Ucrania en algún momento ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria en Colombia particularmente? Pues lo que hemos visto con gran preocupación es que al no bajar de manera sustancial el costo de los insumos, eso puede generar una asfixia para ciertos productores en algunos sectores de la producción. Y eso, por supuesto, puede llevar a una reducción de las áreas sembradas. Yo le diría que Colombia no está en riesgo en materia de seguridad alimentaria, pero hay que anticiparse. Porque fíjese, la última vez que hablamos, usted y yo, fue hace casi un mes y nadie esperaba que la guerra de Rusia contra Ucrania se fuera a extender y pareciera que no se va a resolver. De tal manera que aquí lo que corresponde es anticipar y, por supuesto, generar también las condiciones para que nuestro país pueda producir de alguna medida, de manera competitiva, los insumos que hoy se tienen que importar, o al menos una gran porción, de tal suerte que podamos garantizar seguridad alimentaria asequible a los consumidores, particularmente los de ingresos más bajos. ¿Y usted ha identificado, o desde la SAC han identificado, por ejemplo, cuáles insumos que hoy no estamos produciendo los podríamos producir como para empezar a pensar en esa estabilidad, en esa seguridad alimentaria, independientemente de lo que ocurra en el exterior? Pues mire, los insumos que se necesitan, más que los que se pueden llegar a producir, pues por un lado son el maíz y la soya, que son básicos para la alimentación de los animales que producen la proteína, como el pollo, el huevo, el cerdo y la tilapia, donde hay unos experimentos que han funcionado, pero que toman mucho tiempo para poder desarrollar un mercado que hoy, sumados el maíz y la soya, está por encima de las 6,5, casi 7 millones de toneladas. Y en el otro lado, en la parte agrícola,
pues evidentemente son los fertilizantes, donde habrá que examinar qué tipo de fertilizantes se pueden producir en el país. Evidentemente el cloruro de potasio sería casi que imposible porque nosotros no tenemos esa condición climática como tienen los países fríos y esas minas, pero hay una gran discusión de lo que puede hacer la producción de urea o de amoníaco para la producción de urea a propósito de las reservas de gas que tiene el país, pero también en lo que ha llamado el amoníaco verde. Así que esas son las medidas que confiamos en que el próximo gobierno adopte para que, como lo hizo Brasil, desarrolle un plan de abastecimiento, así sea parcial, de insumos al 2030-2050. Doctor Bedoya, listo, seguridad alimentaria. ¿Qué otras cosas debería resolver el próximo gobierno? El segundo gran pilar de lo que consideramos debe ser la política pública entre el 2022 y el 2026 es la dotación de bienes públicos con una consolidación en materia presupuestal. Porque usted lo sabe bien, al país le falta un programa serio con recursos para atender la capacidad emprendedora de las 5.8 millones de mujeres que tiene nuestra ruralidad. El déficit en materia de vías terciarias es enorme y ni qué decir de los temas de conectividad digital. De tal manera que hay una gran cantidad de temas adicionales al de la vivienda de interés social rural, adicionales al tema de crédito y financiamiento, que requieren recursos sólidos. Y para eso se le requiere una decisión política por parte del próximo presidente de la República y también del Congreso. Y ahí es donde hemos propuesto, no solamente que se cree un OCAD agro para que los recursos de regalías también tengan un espacio específico para el sector agropecuario, pero también que el Gobierno Nacional determine que debe haber un porcentaje mínimo de los recursos de inversión de todas las entidades del Gobierno Nacional que deben ser invertidos en el agro durante los próximos 4 años. Las necesidades, solo para darle una cifra, en el caso de las vías terciarias, para poner al día a la ruralidad en este elemento se requieren, según un COMPES del año 2016, 43 billones de pesos en 20 años. Hay que empezar por algo, porque hay que desatrasar al campo de ese olvido que históricamente ha tenido, particularmente en las obras de infraestructura. Doctor Bedoya, ¿hay algún otro pilar que propongan ustedes? Claro, el tercer pilar es el tema de la política rural de largo plazo y la articulación con la institucionalidad. ¿Qué es eso? Pues las políticas que se realicen, que tengan sentido, que sean efectivas, deberían ser extendidas a lo largo del tiempo, por lo menos en 3 o 4 periodos presidenciales, para que no estemos al vaivén de la política, cambiando políticas y prioridades cada vez que llega un nuevo gobernante a la Casa de Nariño. Eso articulándose con la institucionalidad que representa a los productores, que los gobiernos van y vienen, pero los productores siempre permanecen, y también teniendo presente que debe tener un enfoque sectorial, es decir, una cosa es para la papa, otra cosa es para el arroz, otra cosa es para la palma y en general de todos los sectores de la producción, pero también un componente regional, porque el desarrollo rural parte de las regiones y cada departamento de nuestro país, usted lo sabe bien, es bien diferente. Extender esas políticas con apropiaciones presupuestales durante 3 o 4 periodos presidenciales, creemos que puede ser una salida para compensar o desatrasar al campo en la dotación de bienes públicos y de esta manera también contribuir a fortalecer la seguridad alimentaria de los colombianos. Doctor Bedoya, pues ya está el diagnóstico, ya hay recetas, digamos, propuestas para solucionar muchos de estos problemas. ¿Cómo hacemos para que esto ocurra realmente? Porque es que en campaña todos prometen el cielo y la tierra y van a las zonas campesinas y se toman fotografías y prometen este mundo y el otro. Pero obvio, digamos sin desconocer que hay cosas que se han hecho, usted las ha mencionado, políticas de vivienda, políticas de crédito para los agricultores, en fin, pero no se ve un desarrollo real en el campo y todos dicen que somos una potencia productora y que somos una despensa mundial de alimentos. ¿Cómo hacer para que ahora sí se escuchen todas estas propuestas? Pues ojalá quien llegue a la presidencia de la República, y por eso lo hicimos en este momento, ya a días de la primera vuelta, tenga en cuenta este análisis que hicimos en la Sociedad de Agricultores de Colombia, donde están, como usted lo dice, las 3 recetas para que por fin se desarrolle el campo colombiano. Aquí hay que reconocer lo que han hecho gobiernos como el del presidente Duque, el del presidente Santos y los que los han antecedido, que han hecho cosas relevantes para el campo. Pero pues el campo, francamente, todavía el Estado y la sociedad como un todo tiene una deuda histórica que hay que saldar, porque el campo estuvo afectado 50 años por el terrorismo, hoy hay cultivos ilícitos, hoy hay minería criminal, se presenta la presencia, valga la redundancia, de grupos al margen de la ley en zonas rurales, y por eso es que tiene que ser una decisión política
de que llegue a gobernar, como ustedes lo han dicho, en campaña son unas cosas, pero a partir del 7 de agosto son otras. Y pues el sector está sobrediagnosticado, estas recetas son muy similares a las de hace 4 años y lo que hace falta verdaderamente es voluntad política, dirección del nuevo presidente de la República y claro, un papel muy importante jugarán también los nuevos congresistas y quienes repiten en el Congreso de la República porque habrá leyes que determinarán ese futuro del sector. Insisto, no solamente para el periodo 2022-2026, sino de allí en adelante. Lo más importante entonces que haya voluntad política. Una última pregunta, un poquitico de otro tema, doctor Bedoya, aprovechando que está usted aquí con nosotros, ¿se han estabilizado los precios de los alimentos? Porque por aquí en Noticias Caracol hemos reportado disminuciones en algunas zonas del país en el precio de la papa, pero en términos generales, ¿qué ha ocurrido en estas últimas semanas? Pues mire, ha habido como una montaña rusa, si me permite la expresión, en algunos precios de los alimentos, por lo que ocurrió hace un par de semanas con el tema de las lluvias y que se aceleró la llevada a centros de consumo de algunos productos que no llegaron con la calidad que se requería y eso hizo que los precios bajaran. Pero tal vez como lo hablamos la última oportunidad, Víctor, aquí hay que esperar a ver qué pasa ya a partir del mes de junio y julio con la salida de las nuevas cosechas, particularmente productos tan sensibles para los consumidores como es el caso de la papa y como es el caso del arroz. En el caso del huevo se mantendrá esta tendencia porque hay un déficit de producción coyuntural generado por la muerte de millones de aves cuando se presentaron los 3.000 bloqueos a las carreteras hace prácticamente un año y se estima que a partir de septiembre se puede regularizar la oferta. Pues entonces ha habido alivios, pero en términos generales continúa la carestía en los precios de los alimentos. Doctor Bedoya, muchas gracias, como siempre, por sus minutos para las audiencias de Signo Pesos. Feliz noche. A usted muchas gracias. Buenas noches. Las peticiones entonces para el próximo presidente de la República. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el reporte sobre las quejas de los usuarios de telecomunicaciones aquí en nuestro país. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 630 millones de pesos y corresponde al valor retenido por la DIAN en diferentes operativos realizados en estos días contra lugares donde se comercializaban divisas de manera ilegal. Estos 630 millones de pesos están representados en dólares, diversas monedas de otros países y también en pesos colombianos. A propósito de la DIAN, hoy fue presentado un resumen de las acciones de control y de fiscalización que esta entidad ha adelantado contra los contribuyentes morosos y también contra los evasores. Veamos el informe que nos presenta el director de gestión de impuestos de esta entidad, el doctor Julio Lambrea. Hemos verificado en nuestros sistemas de información que alrededor de 20.000 contribuyentes que desarrollan actividades económicas con mayor crecimiento en mayo, como son comercio al por mayor y menor de prendas de vestir, calzado, bolsos, artículos deportivos, cultivos y comercialización de flores e incluso actividades de recreación y espectáculos musicales en vivo, tienen pendientes el pago de sus obligaciones tributarias con una cartera cercana a los 1.9 billones de pesos. Estaremos contactando a esos contribuyentes a través de nuestros diferentes canales para evaluar su situación y contemplar las opciones de pago de modo que se puedan poner al día, no solo con la entidad, sino con el país. Ahora, si hace parte de otro sector de la economía, tiene obligaciones pendientes y quiere conocer su estado del proceso, estado de cuenta u orientación en el trámite de solicitud de facilidad de pago, puede contactarnos registrando una cita virtual a través del sistema de agendamiento de la entidad ingresando a nuestra página web www.dian.gov.co. Todas estas acciones de cobro y de cercanía con los ciudadanos nos han permitido un recaudo por gestión de cartera morosa en los 4 primeros meses del año de 4.58 billones de pesos, correspondiente a cerca de 34.000 contribuyentes que han logrado ponerse al día en sus obligaciones. Nuestro trabajo contra la evasión y el contrabando no se detiene. Por eso hemos logrado un total de 8.8 billones de pesos como resultado de las acciones que hacen parte del plan de choque. Este monto se encuentra representado en ingresos efectivos por más de 7 billones de pesos y de gestión por fiscalización por cerca de 1.8 billones de pesos, mostrando un crecimiento frente al mismo periodo del año anterior de 22.8%. Y a esta hora, como siempre, le quiero dar paso a mi compañero Juan Fernández, quien nos trae noticias muy interesantes sobre el mundo empresarial. Buenas noches, Juan, su tema para hoy. Adelante.
Buenas noches, hoy voy a hablarle de negocios de papel higiénico y lo que viene con la venta que haría la multinacional Kimberly-Clark de su negocio de papel higiénico en América Latina, donde en Colombia tiene una participación de mercado notable. Para Valor, el principal diario económico de Brasil, el valor de ese negocio en la región puede estar en estimaciones que sugieren que los activos de Kimberly-Clark están valorados entre 800 y 1.000 millones de dólares en su conjunto. El de Brasil es uno de los más grandes y el valor puede rondar los 200 millones de dólares. Kimberly-Clark tiene marcas conocidas como Kleenex y otras en la región y es el papel higiénico un negocio al alza en todos los mercados, crece a la par del papel y el cartón y América Latina es uno de esos mercados interesantes para todas estas compañías. Juan, ¿pero qué sucede entonces con el mercado del papel higiénico aquí en Colombia? Pues mire que ese negocio precisamente permite entrar a ver cómo funciona el mercado del papel higiénico en Colombia, donde la filial de Kimberly-Clark es Colpapel y que debe tener una participación de un 10% de mercado más o menos, con su marca Scott. Es una participación interesante para otros competidores, sin duda, de llegar a darse algún tipo de negocio en el país. El negocio del papel higiénico en Colombia ya pasó los 1.6 billones de pesos al año. En Colombia, el grueso del negocio del papel higiénico lo tiene familia, con algo más del 42%, según cifras de Euromonitor. Papeles Nacionales es otro jugador importante, tiene una participación de mercado que anda sobre el 20% con marcas como Suave y Rosal, y faltará ver cómo se desarrollaría ese posible negocio regional de Kimberly-Clark en su segmento de papel higiénico y también en Colombia, donde la compañía lleva un par de años en un plan de inversión bastante grande. Muchas gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y a pesar de que ya prácticamente todo el país ha regresado a la normalidad laboral, algunas empresas de servicios públicos domiciliarios no han reabierto oficinas de atención al público. Por eso, este llamado que formula la superintendente delegada para la protección al usuario, la doctora Ana Karina Méndez. Veamos. Desde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reiteramos a las empresas de servicios públicos la obligación de reabrir las oficinas de atención presencial todos los días hábiles establecidos en sus contratos de condiciones uniformes. La invitación es a cumplir con la apertura de estos puntos, garantizar la atención personal al público como mínimo durante 40 horas a la semana, en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. Esto conforme lo señalado en la normativa que ha expedido esta entidad y el Gobierno Nacional, por supuesto atendiendo las medidas de bioseguridad. En las superservicios haremos seguimiento e impondremos sanciones a las empresas que no cumplan esta instrucción, ya que hemos evidenciado que a la fecha algunas empresas bajo nuestra vigilancia han hecho caso omiso a estas medidas para reactivar la atención presencial a los usuarios, limitando el derecho de los usuarios de presentar sus peticiones, quejas, reclamos y otros recursos relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Comisión Reguladora de Comunicaciones reveló que durante el año 2021 se presentaron en el país 8,1 millones de quejas contra los operadores de telefonía, internet, celular y también de televisión por suscripción. 3 de cada 4 quejas fueron por los siguientes motivos: indisponibilidad del servicio, errores de facturación y cobros injustificados, intermitencia del servicio, esto sucede bastante, y cambios en las condiciones de los contratos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.